Nunca imaginé que el amor de mi vida me dejaría un legado tan amargo, tan lleno de preguntas sin respuestas, ni que la codicia se sentaría a la mesa de nuestra familia, desvelando el verdadero rostro de aquellos que juraron amor eterno. Estas fueron las últimas palabras que escuché de mi esposo, Marcos, antes de que su voz se perdiera para siempre, llevándose consigo un secreto que ha carcomido mi alma por décadas. Me llamo Elena, y mi vida, que antes era un tapiz de recuerdos cálidos y un futuro aparentemente seguro, se desmoronó el día en que un sobre sellado llegó a mis manos. No era una carta de amor, sino un testamento, y su contenido revelaría una traición tan profunda que reescribiría la historia de nuestra familia. Una historia de 65 millones de verdades ocultas, de lealtades rotas y de un yerno, Alberto, cuya ambición lo llevó a creerse dueño de lo que jamás le perteneció. La lectura de ese documento no sería solo un acto legal, sería el campo de batalla donde la verdad, finalmente, se alzaría. ¿De dónde me estás viendo y a qué hora? Déjame un comentario. Dale me gusta a este video. Si sientes que la justicia siempre prevalece, suscríbete al canal para no perderte historias que te harán reflexionar. Y comparte para que más personas descubran el poder de la verdad. La casa que Marcos y yo construimos era más que un hogar, era un relicario de memorias. Cada rayo de sol que se colaba por las ventanas al amanecer, iluminando el polvo danzante en el aire, me recordaba los desayunos ruidosos, las risas de mis hijos pequeños, Sofía, la dulce y reservada, y Daniel, el vivaz y aventurero, corriendo por el pasillo. El aroma a café recién molido se mezclaba con la fragancia de las rosas del jardín que Marcos cultivaba con una devoción casi religiosa. Él decía que las flores eran el alma de una casa, y en la nuestra florecían la paciencia, la dedicación y un amor que parecía inquebrantable. Marcos no era un hombre de grandes gestos, sino de detalles. Un apretón de mano que transmitía seguridad, una mirada que decía más que 1000 palabras. Y un compromiso inquebrantable con su familia. Venía de orígenes humildes. Había trabajado incansablemente desde joven, y cada logro, cada pequeña mejora en nuestra vida, era fruto de su esfuerzo y su visión. Siempre me decía, Elena, la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes con quienes amas. Y así vivíamos, con esa filosofía como nuestro cimiento. Nuestros hijos crecieron en 1970. Un ambiente de cariño, pero también de respeto por el trabajo duro y la honestidad. Les enseñamos el valor de la lealtad, la importancia de cuidar a los nuestros y la belleza de compartir lo poco o mucho que tuviéramos. Sofía, mi hija, siempre fue el reflejo de la calma y la bondad de Marcos. Era una chica sensible, con un corazón enorme y una tendencia a ver lo mejor en las personas. Cuando conoció a Alberto, nuestro yerno, en la universidad, al principio me pareció un joven encantador, ambicioso, y con una elocuencia que lo hacía destacar. Venía de una familia que, aunque no era adinerada, tenía ciertas conexiones y un aire de sofisticación que Sofía, en su inocencia, admiraba. Recuerdo el día en que Sofía nos lo presentó en una cena. Alberto era todo sonrisas, halagos y promesas de un futuro brillante junto a nuestra hija. Marcos, siempre observador, me dio un ligero apretón en la mano bajo la mesa. Conocía bien la ambición desmedida, la había visto en muchos de sus colegas de Mina de Centas en negocios, y aunque no dijo nada, sentí su leve inquietud. En ese momento, lo atribuí a la clásica sobreprotección paterna. Con el tiempo, la presencia de Alberto en nuestras vidas se hizo más constante. Se casaron, y Marcos, a pesar de sus reservas iniciales, aceptó a Alberto en la familia con los brazos abiertos, quizás por el amor incondicional que Sofía sentía por él. Le dio un puesto en su empresa, una pequeña constructora que Marcos había levantado con sudor y lágrimas, confiando en su capacidad y en el potencial que Sofía veía en él. Marcos, siempre generoso, quería darle una oportunidad, un comienzo. Le enseñó todo lo que sabía, lo introdujo en su círculo de contactos, le compartió los secretos de años de experiencia. Él creía en el mentorado, en la idea de que uno debe levantar a los que vienen detrás. Pero con el tiempo,
La gratitud de Alberto comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sutil pero palpable sensación de derecho. Sus preguntas sobre las finanzas de Marcos se volvieron más persistentes, sus comentarios sobre la antigua forma de hacer negocios de mi esposo, más frecuentes. Recuerdo una tarde, Marcos y yo estábamos en el jardín, regando las rosas, y él me dijo con una nota de pesar en la voz: «Elena, Alberto tiene un brillo en los ojos que no me gusta. Es un brillo de querer más de lo que uno se gana». Lo desestimé, pensando que Marcos estaba cansado, que las presiones del negocio lo hacían ver fantasmas. No quería admitir que la semilla de la discordia ya estaba plantada, creciendo en silencio bajo la superficie de nuestra aparente felicidad familiar. La herida inicial, aún imperceptible, comenzaba a abrirse, prometiendo dolorosos días por venir. La inquietud de Marcos sobre Alberto no era infundada. Con el paso de los años, el brillo ambicioso en los ojos de mi yerno se convirtió en una sombra palpable, proyectándose sobre la armonía familiar. Marcos, con su visión aguda para los negocios, había logrado que su empresa creciera de forma exponencial. Lo que empezó como un pequeño emprendimiento familiar, con su dedicación y astucia, se transformó en un conglomerado inmobiliario de renombre. Las obras se multiplicaban, las ganancias se disparaban, y con ellas, la avidez de Alberto. Él, que se había posicionado en un cargo directivo gracias a la confianza de mi esposo, comenzó a ver en el éxito de la empresa no un logro compartido, sino una oportunidad personal. Recuerdo las cenas familiares, que antes eran bulliciosas y llenas de anécdotas, volviéndose cada vez más tensas. Alberto, en lugar de conversar, interrogaba a Marcos sobre los balances, sobre las nuevas inversiones, sobre los socios. Sus preguntas no eran de quien busca aprender, sino de quien anhela controlar. Marcos intentaba ser paciente, explicando cada detalle, pero la frustración se notaba en la forma en que apretaba la mandíbula. Sofía, mi dulce Sofía, se encontraba en medio de esta creciente tensión, dividida entre la lealtad a su padre y el amor por su esposo. Ella intentaba mediar, suavizar las palabras, pero su voz se perdía en el eco de las ambiciones ajenas. Daniel, por su parte, mi hijo menor, que siempre había sido más intuitivo, se mantenía distante. Observaba con una seriedad impropia de su edad, sus ojos reflejando una desconfianza silenciosa hacia su cuñado. Él, a diferencia de Sofía, nunca se había dejado deslumbrar por la fachada de Alberto. La enfermedad de Marcos llegó sin aviso, como un ladrón en la noche. Un diagnóstico cruel, implacable, que nos sumió a todos en una profunda tristeza. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de Alberto se reveló. Mientras Marcos luchaba en el hospital, Alberto asumió las riendas de la empresa, no con la deferencia de un sustituto, sino con la autoridad de un heredero. Sus visitas al hospital se volvieron esporádicas, sus llamadas, inexistentes. En su lugar, venían informes financieros, contratos para firmar, y la insistencia en que Marcos debía designarlo como su único apoderado para facilitar las gestiones mientras se recuperaba. Marcos, debilitado pero aún lúcido, se negó rotundamente. «La empresa es de la familia, Elena», me susurró una tarde, su voz apenas un hilo. «No confíes plenamente, no dejes que la ambición ciegue el juicio». Esas palabras resonaron en mi mente como una premonición. El abandono no fue solo económico, fue emocional. Cuando Marcos partió, dejando un vacío inmenso en mi vida, la soledad me envolvió como un manto pesado. Sofía, consumida por su propio dolor y manipulada por Alberto, comenzó a distanciarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas casi nulas. Alberto se encargó de crear una barrera sutil, pero efectiva, entre mi hija y yo. Las excusas eran siempre las mismas. «Estamos muy ocupados con la empresa. Hay muchos asuntos pendientes. Mamá, debes entender que la vida sigue». Y mientras mi mundo se desmoronaba, mi yerno se erigía como el nuevo pilar de la empresa, ostentando un poder que no había ganado, sino que había arrebatado. Sentía cómo mi dignidad se erosionaba con cada indiferencia, cada promesa incumplida, cada mirada esquiva. La casa que antes era un refugio, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos.
Me negué a creer que Sofía fuera capaz de tal desapego, pero la influencia de Alberto era un veneno lento, que la alejaba de mí, de la memoria de su padre, de la esencia de nuestra familia. Me sentía invisible, un estorbo en su camino hacia lo que ellos consideraban una nueva y gloriosa etapa. El silencio de la casa era ensordecedor, lleno de ecos de risas pasadas y de la amarga certeza de que había perdido no solo a mi esposo, sino también una parte de mi hija, secuestrada por la ambición de un hombre que se había infiltrado en nuestras vidas como una serpiente, tejiendo su telaraña de engaños y desapego. La herida inicial se había convertido en una llaga profunda, infectada por la traición y el abandono. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. La tristeza había colonizado cada rincón de mi casa y de mi alma. Me sentía prisionera de una realidad que no reconocía, rodeada por el silencio de mi propio duelo y por la palpable ausencia de quienes, se suponía, debían ser mi apoyo. Sofía apenas respondía a mis llamadas, siempre con una excusa, siempre con la voz distante. Alberto, por su parte, se había vuelto una sombra esquiva. Solo aparecía cuando necesitaba algo, generalmente relacionado con documentos o propiedades que Marcos había dejado. Yo, en mi ingenuidad y en mi dolor, le entregaba lo que pedía, confiando ciegamente en que actuaba en el mejor interés de la familia. Una tarde lluviosa, mientras intentaba poner en orden los viejos papeles de Marcos, una tarea que había pospuesto por meses, pues cada objeto suyo era una punzada en el corazón, encontré una caja de madera escondida en el fondo de su viejo escritorio. Era una caja que él siempre mantenía cerrada, con un pequeño candado que yo nunca había visto abrir. La curiosidad me picó, una sensación extraña de que allí dentro podría haber algo más que simples recuerdos. Busqué la llave, y para mi sorpresa, la encontré colgada en el llavero de Marcos que yo aún conservaba, junto a la llave de la casa. El clic del candado al abrirse resonó en el silencio de la habitación, un sonido pequeño pero cargado de un peso inmenso. Dentro de la caja, no había joyas ni objetos de valor monetario, sino un puñado de cartas, algunas fotografías antiguas y, debajo de todo, un sobre grueso y sellado, con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Marcos. Mi corazón se aceleró. Era como si su voz, después de tanto tiempo, me estuviera hablando de nuevo. Abrí el sobre con manos temblorosas y encontré lo que parecía ser una carta, fechada apenas unas semanas antes de su diagnóstico final, y una copia de un documento legal. La carta comenzó con palabras que me hicieron llorar de alivio y tristeza al mismo tiempo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque la vida me ha jugado una mala pasada y ya no estoy contigo. Sé que estarás sufriendo, y lamento no haberte preparado mejor. Pero hay algo que debes saber, algo que me ha preocupado profundamente en mis últimos días. Continuó, detallando sus crecientes sospechas sobre las intenciones de Alberto. Hablaba de movimientos financieros inusuales que había detectado en la empresa, de documentos que Alberto había intentado que firmara sin una revisión adecuada, y de la forma en que su ambición se había vuelto incontrolable. Sé que amas a Sofía, y por eso te pido que seas fuerte. Alberto no es quien parece. Ha estado desviando fondos, haciendo tratos a mis espaldas, y planeaba una jugada maestra para quedarse con todo el patrimonio familiar, excluyéndonos a ti y a Daniel, incluso a Sofía, aunque ella no lo vea ahora. Mi respiración se volvió errática. Mis ojos se dirigieron al documento adjunto. Era una modificación a su testamento, firmada y notariada. En ella, Marcos había reestructurado por completo la distribución de sus bienes. Ya no era una división equitativa entre los hijos y el cónyuge, como yo siempre había creído. No. Este nuevo testamento dejaba a Alberto completamente fuera de cualquier herencia y ponía la mayor parte del patrimonio bajo un fideicomiso, cuyo único fideicomisario sería Daniel, mi hijo menor, con estrictas instrucciones para proteger mi bienestar y el de Sofía, y garantizar que la empresa familiar permaneciera intacta y no fuera manipulada por terceros con intenciones dudosas. También había una cláusula que estipulaba que Sofía solo tendría acceso a su parte bajo ciertas condiciones y con la supervisión de Daniel, para evitar futuras influencias indebidas. La cifra de los 65 millones que Alberto había estado esperando
ahora era un espejismo para él. Mi yerno, con su arrogancia, había calculado mal. Su avaricia lo había llevado a ser descuidado, y Marcos, en su sabiduría final, había anticipado cada uno de sus movimientos. La traición era abrumadora. El dolor de la soledad se mezclaba ahora con una furia fría y calculadora. No era solo la herencia lo que estaba en juego, sino la memoria de Marcos, la dignidad de nuestra familia y el futuro de mis hijos. La revelación no solo cambió mi entendimiento del pasado, sino que encendió una chispa de determinación en mí. No sería más la anciana viuda desvalida, sería la guardiana del legado de Marcos, la protectora de mi familia. El confrontamiento era inevitable, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista. La copia del testamento modificado y la carta de Marcos ardían en mis manos, no con un fuego que consume, sino con una llama que ilumina y da fuerza. Ya no era la Helena sumida en el dolor y la resignación. La mujer que Marcos amaba, y que había construido una vida a su lado, había resurgido de las cenizas de su pena. La dignidad de nuestra familia exigía una confrontación, y yo, con la verdad como mi única arma, me preparé para ella. Decidí que el lugar ideal para este acalorado encuentro sería la casa de Sofía y Alberto. Quería que el peso de la verdad cayera sobre ellos en su propio territorio, donde se sentían seguros y en control. Los convoqué a una cena familiar urgente, una excusa para lo que en realidad sería un juicio. Mi hijo Daniel, a quien ya le había revelado el contenido de la carta y el testamento, me acompañaría. Su rostro, al leer las palabras de su padre, se había endurecido con una mezcla de dolor y una justa indignación. Él, siempre el más protector, estaba listo para apoyar la memoria de su padre y defenderme. La tensión en el ambiente era palpable incluso antes de que las palabras fueran pronunciadas. El aroma a comida, que Sofía había preparado con un intento fallido de normalidad, se mezclaba con la anticipación. Alberto, con su sonrisa condescendiente, intentó dominar la conversación al principio, hablando de la gran oportunidad que se presentaba con la herencia de Marcos y cómo él, con su visión de negocios, la administraría. En sus palabras, no había un atisbo de humildad, solo un descarado sentido de posesión. «Basta, Alberto», dije, mi voz sorprendentemente firme, interrumpiendo su monólogo. Los ojos de Alberto se abrieron ligeramente. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y temor. «Tenemos algo importante que discutir, algo que Marcos nos dejó y que creíste que podrías ocultar». Saqué el sobre con la carta y el testamento, depositándolo con un suave golpe sobre la mesa de cristal, justo en el centro. El gesto fue pequeño, pero el sonido pareció retumbar en el silencio que siguió. Los ojos de Alberto se fijaron en el sobre, su color se desvaneció, y por primera vez vi una fisura en su fachada. Sofía, confundida, miraba de mí a Alberto, tratando de entender. «Marcos», continué, mi voz subiendo un poco en volumen. No era un hombre ingenuo. Conocía la ambición, Alberto, y lamentablemente la reconoció en ti. Mientras él agonizaba en el hospital, tú estabas ocupado tramando cómo despojarnos de todo. Alberto intentó reír, un sonido seco y nervioso. «Helena, ¿de qué estás hablando? Estás delirando por el dolor. Soy tu yerno, el esposo de tu hija. ¿Crees que yo haría algo así?» «No lo creo, Alberto». «Lo sé», respondí, mi mirada fija en la suya. Y Marcos también lo sabía. Deslicé la carta hacia él. «Léela. Es de puño y letra de mi esposo. La escribió para mí, previendo exactamente lo que harías». El rostro de Alberto se contrajo mientras leía. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas, la verdad grabándose en cada palabra. Sofía, viendo la desesperación en el rostro de su esposo, tomó la carta de sus manos y comenzó a leerla ella misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de shock, vergüenza y, finalmente, una furia silenciosa. La traición no era solo hacia mí o hacia Daniel, era hacia ella también, al usarla como un peón en su juego de codicia. «Y esto», dije, deslizando el testamento modificado. «Este es el verdadero testamento de Marcos, no el que tú manipulaste para que pareciera que tenías derecho a los 65 millones. Aquí,
Marcos te excluye por completo de cualquier herencia. Pone a Daniel a cargo de un fideicomiso para protegernos a todos, incluso a Sofía de tu influencia. Él te vio venir, Alberto. Te vio, te evaluó y te despojó de cualquier poder que creíste tener. El color había vuelto al rostro de Alberto, pero ahora era un rojo furioso. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Esto es una mentira, una falsificación. Marcos nunca haría esto. Esto es tu venganza, Elena. ¿Mi venganza, Alberto? Pregunté, con una sonrisa triste. No, es la justicia de Marcos. Él, desde su lecho de muerte, te desarmó. Te despojó del dinero que tanto anhelabas y te dejó expuesto por la persona que eres. Es la verdad la que te está desarmando. Y la única falsificación aquí es la máscara de buen yerno que has usado todo este tiempo. Daniel, que había permanecido en silencio, observando la escena, finalmente habló, su voz baja pero llena de autoridad. Mi padre sabía que esto pasaría, Alberto. Cada movimiento tuyo fue anticipado. No hay discusión. El testamento es legal, notariado, y los desvíos de fondos que intentaste ocultar los tenemos documentados. Esto no es una amenaza, es un hecho. Estás fuera. La revelación de Daniel sobre los documentos de los desvíos fue el golpe final. Alberto, que antes parecía un gigante arrogante, se encogió. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por una mezcla de pánico y desesperación. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, no lo defendió. En sus ojos vi el dolor de la desilusión, la vergüenza de haber sido ciega ante la verdad. Ella, por fin, veía al hombre con el que se había casado, no al príncipe encantador que había idealizado. La verdad, finalmente, se había alzado, y con ella, un camino hacia la redención personal y la reconstrucción de lo que Alberto había intentado destruir. El silencio que se instaló en la sala después de la revelación de Daniel fue más elocuente que cualquier grito. Alberto, derrotado, no tenía argumentos. Su castillo de naipes se había derrumbado, no por un ataque externo, sino por la verdad que Marcos había sembrado. Sofía, con el rostro empapado en lágrimas, se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a su habitación. No había reproches en su mirada, solo una profunda desilusión. La imagen del príncipe se había desvanecido, revelando al impostor. Los días que siguieron fueron de una calma extraña, como la que precede a una nueva tormenta, o quizás a una nueva primavera. Alberto desapareció de nuestras vidas tan abruptamente como había entrado, sin una despedida, sin una disculpa. La vergüenza y la derrota lo consumieron. Sofía, por su parte, regresó a casa una semana después, con los ojos hinchados pero una nueva determinación. Me abrazó con fuerza, un abrazo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un abrazo de hija que regresa al regazo, materno. Perdóname, mamá, susurró entre sollozos. Fui tan ciega. Papá siempre tuvo razón. La reconciliación con Sofía no fue instantánea, pero fue real. El dolor de la traición de Alberto la había despertado, y juntas comenzamos a curar las heridas. Daniel, con la madurez que siempre lo caracterizó, asumió el rol de fideicomisario con seriedad y responsabilidad. La empresa de Marcos, que Alberto había intentado desmantelar, fue salvada. Daniel, con la ayuda de antiguos colaboradores leales, a mi esposo se dedicó a reconstruir lo que había sido dañado, honrando la memoria de su padre. Los 65 millones de marcos, que Alberto había codiciado, se mantuvieron intactos, protegidos para el futuro de la familia, pero sobre todo, como un símbolo de la integridad de Marcos. Mi propia redención llegó de una forma inesperada. Una mañana, mientras regaba las rosas de Marcos en el jardín, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El sol acariciaba mi rostro, y el aroma de las flores me envolvió. Era la misma fragancia que Marcos amaba. Me senté en el banco de madera, con una taza de té humeante en mis manos, y observé el cielo. Ya no había amargura, solo la certeza de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. No necesité el perdón de Alberto. Mi liberación no dependía de él, dependía de mi propia capacidad de soltar el rencor y de reconstruir mi vida, honrando el legado de amor y honestidad que Marcos me había dejado. La historia de Marcos, de Alberto y
De los 65 millones, no es solo una historia de herencia y traición. Es una lección de vida que se teje en cada fibra de nuestra existencia. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en el oro o en los bienes materiales, sino en la integridad, en la lealtad y en el amor incondicional que construimos con aquellos que realmente importan. Nos recuerda que la ambición desmedida puede cegar incluso a los más cercanos, pero que la verdad, como el agua que busca su cauce, siempre encuentra su camino, y que, al final, la dignidad de una persona y el amor de una familia son los tesoros más valiosos que uno puede poseer. Marcos, con su sabiduría silenciosa, me dejó el regalo más grande, la lección de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza, una oportunidad para renacer y para proteger lo que es verdaderamente sagrado. Y así, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y el aroma de las rosas de Marcos llenando el aire, supe que habíamos ganado, no una batalla por dinero, sino una guerra por el alma de nuestra familia.